doctora? Un gusto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bueno, en este contexto de una gran polémica por este proyecto de reforma laboral, en donde ya se están tomando medidas de fuerza, como por ejemplo lo del paro de CGT, lo de este artículo de las licencias médicas, ¿cómo está viendo usted en este panorama actual? Bueno, en primer lugar, es una reforma que fue originariamente de 89 artículos, pasamos a 107 y ahora son 147, de los cuales puedo afirmar con absoluta certeza que ninguno de los artículos favorece al trabajador. En primer lugar, ustedes deben saber, deroga el Estatuto del Periodista, o sea, todos los beneficios que tiene su actividad están derogados. Por lo que ustedes estaban, recién escuchaba sobre el tema del famoso artículo 208, en realidad creo que eso es un caballo de Troya, no estaba previsto por el proyecto del Poder Ejecutivo, lo introdujeron en el Senado y realmente es una barbaridad porque quitarle a un trabajador la remuneración en un estado de vulnerabilidad, como es una enfermedad, se piensa en la persona que juega al fútbol o la persona que se resfría, no se piensa en la persona que tiene cáncer o cualquier otra enfermedad terminal, que tiene que tener una licencia extensa porque, no para recuperarse, a veces porque son enfermedades terminales. Yo creo que esto sí, porque ni propios ni extraños están de acuerdo con este artículo y seguramente no va a pasar, pero digamos que todo lo otro que trae reformas regresivas para el trabajador es como que está pasando desapercibido. Tema jornada, 12 horas de jornada puede llegarse a tener porque... Banco de horas. Exactamente, porque solo dice que tenés que tener 12 horas de descanso, o sea que el empleador podrá en una semana decir 4 días de 12 horas, por ejemplo, y no se van a pagar horas extras porque ese banco de horas, vos bien dijiste, o sea, se computan las horas a fin de mes o quizás se lo haga al banco como hay en algunos países que es anual, o sea, se computa la cantidad de horas en el año, si no superan la máxima no se pagan las horas extras. Después el tema de la falta de previsibilidad de vacaciones, 7 días pueden fraccionarse. Y si bien dice darse desde el mes desde octubre, del 1 de octubre al 30 de abril, como es ahora también, hablan de acuerdo del empleador o del trabajador. En derecho del trabajo no existe el acuerdo porque el trabajador siempre está en una situación de inferioridad frente al empleador porque es una necesidad. No es como cuando yo voy y compro un auto, tengo el dinero en mano y me venden un vehículo o alquilo una casa donde negocio las condiciones. El trabajo no puede negociar, porque el trabajador tiene por detrás una familia que mantener, una situación que llevar y acepta las condiciones que se le establezcan, ¿no? Se habla de que se moderniza, no moderniza nada porque se eliminan todas las reformas del 2012 hasta la fecha. La ley de teletrabajo se elimina, que es una ley modernísima, es del 2021, es la ley más moderna de teletrabajo de Sudamérica y se la deroga. Se derogan todas las reformas que hubo desde 2012 hasta la fecha. Por ejemplo, nosotros tenemos el régimen del trabajo agrario, que es del 2012, que es muy moderno en materia de solidaridad, se deroga los artículos más importantes. 8 meses de periodo de prueba en tema de agrario. Usted imagínese, una temporada dura mucho más que 8 meses, o sea que no adquiriría estabilidad, o sea, pseudoestabilidad en derecho del trabajo no hay, derecho privado no hay estabilidad. O sea que 2 temporadas sería un periodo de prueba. En fin, es decir, la remuneración no se habla de básico de convenio, ya no se dice habrá un básico en virtud del cual se va a calcular la indemnización, se va a pagar la indemnización, se habla de salarios variables por productividad, no hay parámetros de productividad. Bueno, me parece interesante esto que comentaba recién de la indemnización. Mucho había también discusiones sobre el tope de indemnización, sobre qué se iba a contar ese tope de indemnización, sobre un salario básico. Está también este fondo de asistencia laboral. ¿Cómo Exactamente. Bueno, en principio, el primer proyecto, digamos que se hablaba del Consejo de Mayo, que es lo que firmaron los gobernadores hace tiempo, hablaba de un límite de 10 años de antigüedad. Eso se elimina y sigue el famoso fondo de cese, que es el régimen de la construcción, que el empleador pagaría un porcentaje que el trabajador lo cobraría al final de su relación laboral por cualquier causa. Ahora se crea lo que se denomina FAL, Fondo de Asistencia Laboral, que se redujo el porcentaje entre un 1,5% y 2,5%. Lo peor son 2 cosas: ¿de dónde se saca ese dinero?
porque ese dinero se descuenta del aporte jubilatorio, o sea, el aporte que le corresponde hacer el empleador se reduce de 1,5 a 2,5 según si se trata de pequeñas y medianas empresas o grandes empresas, y eso o sea, disminuye los fondos de la seguridad social, o sea, se saca plata de los jubilados para financiar los despidos de los empresarios. Entonces, digamos que es una lógica perversa. Y por otro lado, digamos, la base de si se le pagará, no hay un mínimo como hay actualmente de un mes de sueldo. O sea que el sistema, además, es violatorio de la Constitución Nacional porque no hay protección contra el despido arbitrario, porque al empleador el despido sin causa le debe costar para que si no despida en forma indiscriminada. Sí, por eso digamos que la mayor parte se habla, como les dije recién, de modernización, no se moderniza nada. Yo creo que volvemos a las relaciones laborales del siglo XIX, prácticamente, donde el trabajador y el empleador, como decía Patrón Costa, lo peor de la legislación laboral que le dio al trabajador derechos, y bueno, en este caso pareciera una revancha realmente del capital con respecto al trabajo, ¿no? Bueno, justamente recién también mencionaba esto de violar la Constitución. Se supone que cuando uno habla de derechos laborables, habla de una ley protectoria respecto de esto. También había otra cuestión que va a haber una irretroactividad, es decir, las relaciones viejas, relaciones anteriores a este establecimiento supuestamente de un nuevo régimen laboral, ¿se va a regir para esto o los efectos van a cambiar? Las leyes laborales, por principio del Código Civil, artículo 7, no son retroactivas, pero las resoluciones laborales que vienen vigentes, sí se les aplica. O sea, si me despiden con posterioridad a la ley, por supuesto el Fondo de Asistencia Laboral se tiene que formar, o sea, digamos, no puedo despedir con el régimen del fondo si todavía no hay una suma de dinero en ese fondo, obviamente. Pero todo lo que es licencia, remuneración, vacaciones, jornadas, se rige por la nueva ley. O sea, digamos, sí se aplica a relaciones laborales vigentes, no solo a las personas que se contraten a partir de los 8 días de publicación de la ley. Bien, también hablaban de, antes se escuchaba mucho la industria del juicio laboral. ¿Qué pasa con eso? Porque también era se reduce el gasto de despido, pero ¿qué pasa ahí? Digamos, ¿realmente hay va a haber los juicios? Bueno, en primer lugar, nosotros los abogados laboralistas no inventamos los juicios, ¿no? Yo tengo 43 años de ejercicio profesional y en mi vida inventé un juicio, o sea, digamos que yo hablaría de la industria del incumplimiento, o sea, digamos, nosotros planteamos los juicios a partir de créditos que surgen por incumplimientos laborales. Hay un estudio hecho por el doctor Ciampa, Gustavo Ciampa, que menos del 2% de las personas que tienen derecho a realizar un juicio porque estaba no registrado parcialmente, etcétera, hace juicio. Y esto es curioso porque esta es la tercera reforma laboral de este gobierno. La primera es 7023, que nos rigió el decreto, la ley base, que es de julio del 2024, y ahora nuevamente. ¿Usted cree que se han incrementado las pymes o ha habido inversiones? 26.000 pymes han cerrado. 280.000 puestos de trabajo perdidos, 200 en el sector privado, 80 en el público, con la reforma de julio del 2024. Entonces, la reforma laboral no crea trabajo, lo que crea trabajo son las condiciones económicas. FATE no cerró por la cuestión laboral, porque va a pagar las indemnizaciones. Cerró porque se importan a menor precio, es decir, el mismo producto que fabrica. Entonces, lamentablemente, si las condiciones económicas no están dadas, no va a haber industrialización en este país y no va a haber mayor trabajo, ¿no? Lamentablemente. Justamente le iba a preguntar por este caso de FATE, que se habla de una empresa tan grande, se dio la quiebra, más de 900 empleados sin trabajo. ¿Esa situación no se podía prever anteriormente o con esta ley se busca? Pueden pasar dos cosas. Eso. Una, que la importación lo haya afectado notablemente, pero yo ayer escuchaba a uno de los trabajadores que decía que la producción no había bajado, pero bueno, puede ser que se pretenda contratar con el nuevo régimen. Pero lamentablemente, si no se puede establecer, habrá que están interviniendo las autoridades correspondientes para determinar si hubo o no un procedimiento de crisis también Pati, la que fabrica, también está en una situación. Así que digamos que no es la única empresa perjudicada. Pymes, como te digo, 26.000 pymes cerraron, así 30 por día se habla, ¿no? Claro, hay más irregularidad, supuestamente, que es lo que se quiere evitar, que otra cosa en cuanto a los trabajadores. La irregularidad, la no registración en este país siempre fue alta, se habla de un 30-35%, hasta un 40%, pero eso se debe a otras cuestiones,
no es el costo propiamente dicho, sino más en la parte impositiva. Pero bueno, lamentablemente el hilo se corta más delgado. Es lamentable que se hayan cambiado figuritas, como quien diría, para obtener el voto de las provincias. Así que bueno, veremos qué pasa el día de la fecha, ¿no? Bien, muchísimas gracias, No, doctor, un placer.